este tiempo de vacaciones, en los que los niños ya no están yendo a la escuela, en los cuales ya terminaron sus clases y el ciclo escolar y ya no se están preocupando por tener listas sus tareas ni las actividades que sus maestros les encargaban y que ahora como padres los tenemos todo el tiempo allí en la casa. Muchas veces los padres nos hemos llegado a hacer una pregunta, y esta pregunta que los padres nos hemos llegado a hacer es: ¿y ahora qué hacemos con los niños? Esto es algo que seguramente todos nosotros en estos días nos hemos llegado a preguntar, sobre todo en estos tiempos en los cuales pues las salidas a lugares públicos están restringidas y en los cuales pues realmente las opciones nos han cerrado para poderlos llevar a algún lado o entretenerlos. Llegamos a decir, bueno, ¿y ahora qué les pongo a hacer? ¿Qué hago con ellos? ¿Qué actividades puedo ponerles a los niños en este tiempo? Y saben, me gustaría que pudiéramos meditar en este pasaje y en las palabras de Jesús para que pudiéramos responder a esta pregunta y que pudiéramos nosotros, a la luz de la palabra de Dios, poder identificar qué hacemos con los niños en este tiempo. Y me gustaría que juntos podamos meditar el pasaje y dejar que las palabras del Señor Jesús respondan a esta incógnita. En primer lugar, lo que tenemos que hacer con los niños es instruirlos. Y en primer lugar, tenemos que instruirlos a conocer a Cristo. El versículo número 13 nos dice que le presentaban niños. Ahora debemos de saber que estos niños no llegaron solos. Entendemos que los padres tuvieron que haberlos llevado. Eran padres que tenían el deseo de que sus hijos pudieran conocer de Jesús. Ahora, si nos hiciéramos la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes presentaron? Porque nos dice aquí, le presentaban niños. No fueron los vecinos, no fueron los amigos, no fueron sus conocidos. Tuvieron que haber sido los padres que de una manera intencional llevaron a sus hijos para presentárselos a Jesús. En una ocasión, estaba yo en una tienda comprando ya hace tiempo de esto y me llamó la atención que había allí en la tienda un letrero y seguramente los de la tienda eran ateos o algo por el estilo, porque el letrero que estaba allí a la vista decía: los niños no nacen conociendo acerca de Dios, son los padres los que se los llegan a inculcar. Y entonces cuando yo leía este letrero me ponía a pensar y decía, pues claro, por supuesto que así es. Es obvio de que los padres son los que le inculcan a sus hijos a buscar de Dios. Porque por supuesto los niños no nacen sabiendo muchas cosas. Por ejemplo, los niños no nacen sabiendo de matemáticas. Los adultos son los que los tienen que instruir para que los niños puedan tener este conocimiento. Por supuesto que son los padres los que tienen que instruir a sus hijos, porque en las cosas importantes de la vida, los niños necesitan ser instruidos por los padres. Y son los padres los que tienen que dar esos pasos para que sus hijos conozcan de Cristo. Son los padres los que tienen que tener ese deseo, pero también llevarlo a la acción para llevar a sus hijos a Cristo. Permíteme leerte Marcos capítulo 2, versículo número 3. Este pasaje nos dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Conocemos este relato de que estos 4 amigos tenían tanto cariño
por su amigo, que a ellos no les importó las burlas, no les importó los impedimentos. Lo que ellos querían era llevar a su amigo con Jesús. Ahora debemos de ver de que si estos amigos tenían esa actitud para con su amigo, cuánto más como padres tenemos que tener el deseo y el fervor y la pasión porque nuestros hijos se acerquen a Jesús. No importa las burlas, no importa los impedimentos, es yo quiero llevar a mi hijo con Jesús. Y es en estos momentos, ¿verdad?, que nosotros estamos viviendo, en los cuales nosotros tenemos que tener este deseo como padres, que mis hijos conozcan cada vez más de Jesús. Ahora, en estos días sabemos de que no podemos reunirnos, no podemos congregarnos todos juntos en el templo, pero allí en nuestras casas debemos de hacernos la pregunta: ¿qué tanto tiempo estoy yo pasando y dedicándole a mis hijos para que ellos puedan conocer más de Jesús? ¿Qué tanto estoy siendo yo intencional para que mis hijos conozcan más de Jesús? Si no sabes qué hacer en estos días con tus niños, yo te digo, toma un tiempo para poderles a ellos compartir más acerca de Jesús. Lee historias bíblicas con ellos, pasa tiempo mencionándoles acerca de lo maravilloso que es conocer a Jesús. Dedícales tiempo para que ellos puedan conocer cada vez más de Jesús. Y esto es algo que podemos nosotros estar haciendo. Ahora, algo que también tenemos que hacer con nuestros niños es instruirlos también a conectarse con Cristo. El versículo número 14 nos dice que lo hacían para que los tocase. Porque algo más que estos padres estaban haciendo es de que no solo querían que sus hijos conocieran a Jesús, sino lo que ellos querían es de que ellos fueran tocados por Jesús. Estos padres desconocían mucha teología profunda, seguramente. En realidad ellos no tenían ni siquiera la revelación que nosotros tenemos el día de hoy en la palabra de Dios. Pero lo que sí sabían es de que si ellos llevaban a sus hijos con Jesús y Jesús ponía sus manos sobre de ellos, sus hijos iban a ser grandemente bendecidos y transformados. Probablemente estos padres habían escuchado acerca de casos de personas que Jesús los había tocado y habían sido sanos, y estas personas habían tenido una nueva vida. Y así que estos padres tenían este deseo porque sus hijos tuvieran esta conexión con Jesús y que sus vidas fueran transformadas. Mateo capítulo 8, versículo número 3 nos dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cuando un hombre lleno de lepra en su cuerpo llegó con Jesús, lo que hizo Jesús fue tocarlo. Y en esa conexión que tuvo este hombre con Jesús, su lepra desapareció y él pudo tener una nueva vida. Ahora nosotros sabemos, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, la lepra con la que nacemos es espiritual y es una lepra que es el pecado en nuestras vidas, y nuestros hijos, ¿verdad?, han nacido también de esta forma. No es algo físico, sino es algo espiritual, de lo cual nosotros debemos de entender que necesitan ellos ser limpiados y sanados por Cristo.
Y así como esa lepra ya no es física, sino es espiritual en nuestros hijos, de igual manera el toque de Cristo no será algo físico, sino que también será algo espiritual. Y todo padre debe de tener este deseo para con sus hijos, de que sus hijos no solamente conozcan de Cristo, pero que sus hijos conozcan a Cristo. Y esto es algo que todo padre debe de tener siempre muy en cuenta, que sus hijos no solamente conozcan acerca de Jesús y conozcan, sí, algunas historias acerca de Él, pero asegurarse cada padre de familia que sus hijos conozcan realmente a Cristo y que tengan una conexión con Él y que cada uno de sus hijos pueda experimentar un nuevo nacimiento. Así que si tú no sabes qué hacer con tus hijos, clama a Dios y dedica tiempo para que tus hijos puedan tener esta conexión con Cristo. No solamente conocer de Él, pero conocerlo a Él, y que cada uno de nuestros hijos pueda experimentar este nuevo nacimiento. Algo más que podemos hacer con los niños en este tiempo también es invitarlos en primer lugar al ser llamados. El versículo número 14 nos dice que Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí. Cuando Jesús vio a los discípulos que estaban desanimando a los padres y les estaban impidiendo a ellos para que se acercaran con Jesús, esto molestó grandemente al Señor Jesús, y su reacción fue decir: ¡hey! Dejen que vengan conmigo, dejen que vengan a mí. Jesús estaba llamando a estos niños para que lo conocieran. La actitud de Jesús no fue cuando vio que estaban los padres ahí cerca con los niños. La actitud de Jesús no fue: bueno, está bien, ya me distrajeron aquí de mis ocupaciones, pues ya a ver que vengan, que pasen rápido y ya los despacho porque tengo otras cosas más importantes que hacer. No, eso es lo que los discípulos pensaban que Jesús estaba pensando. Los discípulos pensaban que Jesús tenía cosas más importantes que hacer que andar atendiendo a los niños. Y cuando Jesús los llama a estos niños, no es de que Jesús estaba dejando cosas importantes a un lado para atender a los niños. No, los niños eran lo importante que Jesús estaba atendiendo. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La orden de Dios para los padres es esta: tomen a los niños como una prioridad. No los tomen como algo de poca importancia, tómenlos como prioridad. Ellos son importantes. No es de que ustedes van a dejar cosas importantes para atenderlos a ellos, sino que ellos son lo importante. Y eso es algo que Dios deseaba para transmitir a todas las generaciones. Y alguien más pudiera preguntar: ¿cómo sé si mis hijos son llamados por Dios? Mi respuesta sería: no tengas ninguna duda de que tus hijos son llamados por Dios. Claro que tus hijos son llamados por Dios. El Señor Jesús dijo: vengan a mí, dejen que vengan, yo los estoy llamando, yo quiero que vengan a mí. Por supuesto que tus hijos son llamados por Dios. Y la pregunta aquí es: ¿qué tanta importancia le estás dando al llamado que Dios tiene para con tus hijos? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a instruirlos en la palabra de Dios?
cuánto le estás dando importancia al llamado que Jesús está haciendo a sus vidas. Así que si tú no sabes qué hacer en estos días con tus hijos, comienza a entender el llamado que Jesús está haciendo a sus vidas. Jesús dice, yo quiero que vengan conmigo. ¿Qué tanto estás tú respondiendo a ese llamado y facilitando ese llamado para con tus hijos? También tenemos que hacer esto con nuestros hijos. También debemos de invitarlos al ser llevados. El versículo 14 nos dice que Jesús dijo, no se lo impidáis. Otra indicación que Jesús nos da referente a los niños es no les impidan a que lleguen a mí, no obstruyan el paso, no los bloqueen, no les impidan a que se acerquen a mí. Alguien dirá, no, pues yo nunca les he impedido. No, yo siempre pues les digo, si quieres ir, pues ve, si quieres escuchar, pues tú escucha. Yo nunca les impido a mis hijos el que ellos escuchen. Y alguien piensa que ya con eso está cumpliendo con el no impedirles acercarse a Jesús, pero va mucho más allá que eso. La pregunta aquí es, ¿qué tanto respalda tu ejemplo como padre para que ellos decidan y tengan el deseo de acercarse a Jesús? Déjame preguntarte, ¿tus hijos ven que Jesús es importante para ti? ¿O ven que Jesús realmente es alguien de poca importancia? Porque ellos están observando tu ejemplo. Y si para papá o para mamá Jesús no es importante, tampoco para ellos lo será. Pero si para papá y para mamá Jesús es importante, también para ellos Jesús también será importante. Déjame leerte Efesios capítulo 5, versículo 1. Este versículo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, todas las virtudes de Dios, el amor, la bondad, la misericordia, la integridad, todo ello es algo que nosotros tenemos que imitar de Dios, y nuestros hijos van a seguir más nuestro ejemplo que nuestras palabras. Si yo le dijera a mi hija, no subas los zapatos al sillón porque lo vas a ensuciar, bueno, yo le puedo decir esas palabras, pero si ella ve que yo me voy a la sala y subo los zapatos al sillón, ¿qué va a impactar más en su vida? ¿El que yo le diga o lo que ella ve que yo hago? Por supuesto que se le va a quedar más marcado lo que yo hago. Pues sí, mi papá me decía, pero él siempre la subía, entonces pues yo le hago caso y me quedó más lo que yo veía que mi papá hacía. Entonces nosotros podemos decir muchas cosas y podemos darle muy buenos consejos a nuestros hijos, pero si nosotros no estamos caminando de acuerdo a los principios bíblicos, entonces simplemente nuestros hijos van a seguir más nuestro ejemplo. Y de esta forma nosotros podemos decir, ¿qué tiene que ver esto con no bloquearles a ellos el que sigan a Jesús o el que se acerquen a Jesús? Si nuestros hijos están viendo un mal ejemplo en nosotros y están viendo que para nosotros Jesús es alguien de poca importancia, cómo ellos van a crecer es, pues, entonces, ¿para qué leo y para qué escucho si para mi papá ni es importante y para mi mamá tampoco es importante Jesús? Y lo que ellos van a terminar haciendo es, tampoco para mí va a ser importante. Entonces, Jesús lo que está diciendo aquí es, no hagan nada que estorbe el que ellos se acerquen a mí. Y esto es algo que Jesús quiere para cada uno de nosotros, que nuestra vida respalde el que nosotros tengamos el deseo que ellos conozcan cada vez más de Cristo y que lo conozcan a Él. Si no sabes qué hacer en estos días con tus niños, comienza en ti teniendo ese deseo
por ser ese buen ejemplo para ellos, que tus hijos puedan comenzar a ver que Jesús es importante para ti, que tus hijos puedan ver que tú tienes el deseo también de acercarte a Él y que tu ejemplo respalda el que tú estás deseando que ellos también se acerquen a Jesús. Y en tercer lugar, algo más que podemos hacer también con los niños es imitarlos. Y podemos imitarlos en primer lugar en cómo recibimos. El versículo número 15 nos dice: el que no recibe el reino de Dios como un niño. Ahora Jesús da esta indicación, no solamente en lo que tenemos que hacer, sino también en cómo lo tenemos que hacer. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Recibir el reino de Dios. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo lo tenemos que hacer? La respuesta de Jesús es como un niño. Y nosotros observamos aquí algo muy interesante, porque lo que está ocurriendo aquí en el pasaje es que Jesús está recibiendo a estos niños, pero ahora Jesús está dando una indicación en que recibamos el reino de Dios como lo hace un niño. Y el ejemplo que Jesús nos da a imitar es a un niño, en cómo debemos nosotros de recibir el reino de Dios, cómo recibir la palabra de Dios a nuestras vidas, y es con esa sencillez con la que la recibe un niño. Vamos a leer 1 Corintios 14, versículo 20. Este versículo dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Les mencionaba en otra ocasión acerca de que cuando se nos pide ser niños, esto no significa vestirnos como Chabelo y andar de juguetones por la vida. Esto no significa el ser como niños. La indicación que la palabra de Dios nos da sobre ser como niños es en tener esa misma sencillez, esa malicia de un niño, no aquella que nosotros vamos trayendo a nuestras vidas con los años. Ahora, ¿de qué manera un niño recibe la palabra de Dios? Con toda sencillez, con toda docilidad. Y estos niños nos damos cuenta de que es la forma en la que ellos reciben la palabra de Dios. No lo hacen con recelo, no lo hacen con crítica, no lo hacen con frialdad, no lo hacen con indiferencia, lo cual sí lo hacemos nosotros como adultos. Y es por eso que el Señor Jesús dice estas palabras. Básicamente el Señor Jesús nos está diciendo de que si tú tienes estas actitudes, de que la palabra de Dios eres indiferente a ella, la escuchas con apatía, con indiferencia, seguramente entonces no has nacido de nuevo. Porque Jesús nos dice que el reino de Dios, la palabra de Dios, debe de llegar a nosotros de una manera con sencillez, libre de todo aquello que nos aleja de Dios. Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que analizar en nuestras propias vidas. Así que si no sabes qué hacer con tus hijos en este tiempo, me gustaría que pudieras hacer que ellos pudieran observarte a ti, que estás atento a la palabra de Dios, que escuchas atento a las predicaciones, que estás atento a los cultos, que eres alguien que cuando es la hora de estudiar la palabra de Dios y de poder alabar a Dios, que eres alguien que toma en serio buscar a Dios, y que eso es algo que ellos puedan ver en ti, que puedas tú recibir el reino de Dios como lo hace también un niño. Y en último lugar, también tenemos que imitarlos en cómo respondemos. El versículo número 16 nos dice: poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Después de que Jesús da esta enseñanza referente a los niños,
Ahora lo que hace Jesús es tomarlos en sus brazos y darles una palabra de bendición. Ahora, bendecir significa decir bien o desear el bien para alguien. Ahora, nosotros no sabemos qué habrá pasado con estos niños más adelante. La Biblia no nos da un registro de qué fue lo que pasó con estos niños. Muy probablemente, estos niños fueron parte de aquellos primeros cristianos que se nos mencionan en el libro de Hechos. Muy probablemente estos niños que fueron tocados por Jesús, ¿verdad? Sus padres continuaron instruyéndoles en el camino de Dios. Y saben, cuando nosotros buscamos bendición para nuestros niños, nosotros tenemos que entender que Dios es el que desea traer bendición a sus vidas. Y todo padre cristiano debe de buscar la bendición para sus hijos, y todo padre cristiano estará orando constantemente, fervientemente, para que Dios traiga bendición a sus vidas. Deuteronomio capítulo 28, versículo número 2 nos dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Permíteme preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste al Señor y oraste ahí con tus hijos pidiendo bendición sobre sus vidas? ¿Cuándo fue la última vez que apartaste un tiempo y que te tomaste un tiempo para pedir bendición sobre tus hijos? El deseo de Dios es derramar bendiciones sobre tus hijos, pero como acabamos de leer en este pasaje, nos dice: estas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Entonces debemos de preguntarnos, ¿qué tanto nosotros estamos siendo fieles a escuchar la voz de la palabra de Dios? ¿Y qué tanto estamos clamando a Dios para que nuestros hijos también tengan esa sensibilidad y esa hambre por la palabra de Dios? Ya estudiamos hace rato acerca de cómo como padres tenemos que tener la importancia de llevarlos con Cristo, de que ellos tengan esta conexión con Cristo, de que conozcan de una manera personal al Señor Jesús, el cómo nosotros debemos de ser ejemplo para ellos, el no ser un obstáculo para que ellos se acerquen a Cristo. Pero en todo ello debemos de saber que cuando seguimos todo esto y lo aplicamos a nuestra vida, vendrán consecuencias preciosas sobre sus vidas. Y las consecuencias que vendrán sobre sus vidas es que la bendición del Señor finalmente los alcanzará. Así que si tú no sabes qué hacer con tus hijos en este tiempo, déjame decirte que no hay mejor cosa que puedas hacer que pasar tiempo con ellos, presentándoles a Cristo, llevándolos a Cristo, orando con ellos, orando por ellos y pidiendo que la bendición de Dios llegue a sus vidas y que ellos lleguen a conocer de una manera personal a Cristo. En este tiempo que nosotros estamos viviendo y que nosotros tenemos a nuestros hijos allí en casa, nos llegamos a preguntar: ¿y ahora qué hacemos con ellos? Y lo que estamos buscando y lo que estamos nosotros pretendiendo es ponerles más actividades, otras cosas que los entretengan, otras cosas que los distraigan. Y no quiere decir que esté mal buscar actividades o entretenimiento para ellos, por supuesto que podemos hacerlo. Pero, ¿qué tanto estamos nosotros enfocándonos en que nuestros hijos conozcan más a Jesús y que los tiempos que pasamos en casa y en familia sean intencionales y estén direccionados para que nuestros hijos
tengan cada vez una conexión más fuerte con Cristo y que ellos puedan conocer de Cristo, amarlo más, entregarse a Él y ser bendecidos por Él. Y mi deseo, ¿verdad?, es de que cada uno de nosotros en nuestras casas, en este tiempo, tengamos este deseo, pero no solamente este deseo, sino que pongámoslo en práctica, de que nuestra vida sea un respaldo, de que estamos caminando con Cristo y que de esta forma también podamos impulsar a nuestros hijos para que nuestros hijos acudan a este llamado que el Señor Jesús está haciendo sobre sus vidas. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Dios, Señor, te damos tantas gracias por los niños, Señor, tanto aquellos que nos has dado, Señor amado, como a cada uno de los niños, Señor, que tú has creado, Señor, y que en este momento, Señor, son parte de nuestra familia. Bendito Dios, quiero darte las gracias, Señor, por cómo tú a cada uno de esos niños, tú los tienes con tu bien, con tu bendición, Señor Santo, y cómo tú tienes un llamado precioso para sus vidas. Amado Dios, líbranos como adultos de ser estorbo para ellos, de ser obstáculo para ellos, de que nuestra vida les desanime a acercarse a ti. Líbranos, Señor amado, de ser un estorbo para que ellos te conozcan más profundamente. Señor, todo lo contrario, ayúdanos para que podamos impulsarlos cada vez más a acercarse a ti y que nuestra vida respalde, Señor, el que ellos se acerquen cada vez más a ti. Permítenos, Señor, vivir de esta forma. Y Dios, yo pido en este momento por cada uno de los niños, Señor amado, de cada una de las familias que está escuchando este mensaje. Yo te ruego que cada uno de estos pequeñitos que tú has creado, oh Señor Santo, crezcan en un hogar que te ame, en que tú, Señor Jesús, eres el centro y eres lo más importante. Y que cada uno, Señor, de nuestros pequeñitos te ame, tenga esta conexión contigo, entregue su vida a ti y acuda a este llamado que tú tienes para sus vidas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestros niños y lo que vas a seguir haciendo en ellos y a través de ellos. Bendito sea, Señor, te amamos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.